A lo largo de la tradición religiosa, la figura de Satán ha sido considerada como la encarnación misma del mal, el enemigo de Dios, el seductor de las almas y el responsable último de la corrupción humana. En la imaginación teológica y popular se le presenta como un ángel que, tras rebelarse contra Dios, fue expulsado del cielo antes de la creación del mundo. Esta imagen se refuerza con ciertos pasajes del Nuevo Testamento, como aquel en el que Jesús afirma haber visto a Satán caer del cielo como un rayo, así como con interpretaciones de textos proféticos del Antiguo Testamento. Sin embargo, un análisis más atento de las Escrituras permite cuestionar seriamente esta representación. Lejos de confirmar la existencia de un ser maligno individual que se opone a Dios, los textos bíblicos ofrecen una imagen mucho más compleja y en cierto sentido menos dramática de lo que significa Satán. El punto de partida es el propio significado de la palabra. En hebreo antiguo, Satán no es un nombre propio, sino un término común que significa adversario u oponente. No designa a un individuo concreto, sino una función. De manera similar, el término malaj, que suele traducirse como ángel, no describe necesariamente a un ser alado o espiritual, sino que indica simplemente el papel de mensajero. Este matiz es fundamental. En muchos pasajes bíblicos, la palabra Satán aparece precedida por el artículo el Satán, lo cual confirma que no se trata de un nombre propio, sino de un rol que puede ser desempeñado por distintos sujetos. Así como ocurre con términos como Elohim o Malahim, estamos ante una categoría funcional, no ante una identidad personal fija. Desde esta perspectiva, la identificación automática entre el Satán bíblico y el diablo de la tradición posterior resulta problemática. No solo simplifica en exceso el sentido original de los textos, sino que introduce una interpretación que no está claramente sustentada en ellos. Más aún, esta confusión se extiende a la figura de Lucifer, con quien Satán suele ser equiparado, a pesar de que dicha asociación tampoco encuentra un respaldo sólido en las Escrituras. En definitiva, lo que emerge del análisis filológico y textual es una distancia significativa entre el Satán de la Biblia y el personaje construido por la teología y la tradición popular. Esta última ha desarrollado una figura poderosa y simbólicamente rica, pero que en gran medida se aparta del significado original de los textos en los que supuestamente se basa. Satán como hombre. Al examinar con detenimiento los textos bíblicos, se observa que el término Satán no está reservado exclusivamente a seres celestiales o ángeles. Esta constatación resulta importante, pues contradice la idea ampliamente difundida de que Satán habría sido originalmente un ángel caído. De hecho, como ya se ha señalado, el término malaj no equivale exactamente a lo que hoy entendemos por ángel, sino que designa más bien una función, la del mensajero. En este contexto, resulta aún más significativo comprobar que, en numerosos pasajes bíblicos, aquel que desempeña el papel de Satán no es un ser espiritual, sino un hombre. Es decir, no se trata de una entidad con naturaleza angélica, sino de una función que puede ser asumida por un ser humano. Así, Satán puede referirse a la posición, la actitud o el rol de alguien que actúa como adversario. Un primer ejemplo se encuentra en el relato del capítulo 1 de Samuel, versículo 29. Allí se describe cómo David, que en ese momento es aliado de los filisteos, suscita desconfianza entre ellos. Temiendo que en medio de la batalla pudiera volverse contra ellos, los jefes filisteos deciden expulsarlo y rechazar su apoyo militar. En este contexto, David es percibido como un posible Satán, es decir, como un adversario potencial. Otro caso aparece en el capítulo 1 de Reyes, versículo 11, donde se menciona a Hadad, el edomita. Tras la muerte de David, este personaje se levanta contra el rey Salomón. El texto afirma explícitamente que Yahvé suscitó un Satán contra Salomón, refiriéndose a Hadad. Aquí no hay duda, el adversario es un hombre. En el mismo capítulo, más adelante, en el capítulo 1 de Reyes, desde el versículo 11 al 23, se menciona a otro individuo, Rezón, hijo de Eliadá, a quien también se le atribuye el papel de Satán frente a Salomón. Nuevamente, se trata de un personaje humano, no de un ser espiritual. Finalmente, en el capítulo 2
de Samuel, del versículo 19 al 23, el propio David utiliza el término para referirse a otras personas que se oponen a él, calificándolas como Satán, es decir, como adversarios. Una vez más, el uso del término se mantiene en un plano completamente humano. Todos estos ejemplos permiten comprender con claridad que la palabra Satán posee un significado preciso en el contexto bíblico. Designa a un oponente, a alguien que se enfrenta o se opone. No implica necesariamente la existencia de un ser sobrenatural, sino que puede referirse sin ambigüedad a personas concretas o incluso a grupos humanos que desempeñan ese papel de oposición. Satán como Malaj. Al profundizar en el sentido original de los textos bíblicos, se hace necesario reconsiderar qué se entiende por Malaj y por Satán. Como ya se ha indicado, los Malajim no son necesariamente ángeles en el sentido moderno, es decir, seres espirituales con alas y naturaleza sobrenatural definida. El término describe ante todo una función, la de mensajero. En este marco, resulta comprensible que los Malajim, en cuanto mensajeros de los Elohim, puedan asumir también el papel de Satán, es decir, el de adversario. Incluso cuando el término no se aplica a seres humanos, sino a estos mensajeros, conserva exactamente ese significado, el de alguien que se opone, acusa o pone a prueba. El libro de Job ofrece uno de los ejemplos más claros y desarrollados de esta función. En este relato, el Satán adquiere un papel destacado, actúa como acusador y en cierto modo como tentador del hombre justo. Su propósito es cuestionar la sinceridad de Job, sugiriendo que su fidelidad no es desinteresada, sino que depende de los bienes materiales que los Elohim le han concedido. El texto describe una escena particularmente significativa. Los hijos de los Elohim se presentan ante Yahvé. Esta imagen ya resulta llamativa, pues sugiere una pluralidad en el ámbito divino. Sin embargo, lo más relevante es que entre ellos se encuentra también el Satán. El uso del artículo el Satán no es un detalle menor. Indica claramente que no se trata de un nombre propio, sino de una función dentro de ese conjunto. No estamos ante un individuo único y definido, sino ante uno de los hijos de los Elohim, que desempeña un papel específico, el de acusador. En términos actuales, podría compararse con la figura de un fiscal en un proceso judicial. Este papel se confirma en otros pasajes del mismo libro, donde aparece la forma Satán-Ha, es decir, el adversario. Esto sugiere que uno de estos seres ha sido designado para cumplir esa función concreta. Lo más importante, sin embargo, es comprender que este Satán no actúa en oposición a Yahvé. Muy por el contrario, actúa en total conformidad con su voluntad. Aunque sus acciones puedan parecer duras o incluso injustas desde una perspectiva humana, forman parte de un encargo autorizado, incluso requerido por la divinidad. Su tarea consiste en poner a prueba a Job y la cumple como un funcionario que obedece órdenes superiores. Por ello, el Satán no puede ser entendido como un líder rebelde ni como el jefe de fuerzas malignas. No se presenta como enemigo de Dios, sino como un agente que cumple una función dentro de un orden establecido. Una escena similar aparece en el libro de Zacarías. Allí, el Satán, nuevamente con artículo, se sitúa junto a un Malaj para acusar al sumo sacerdote Josué. El pasaje describe una especie de juicio. El acusado es finalmente absuelto y el Malaj, que actúa como defensor, solicita a Yahvé que reprenda al acusador. De nuevo, el Satán aparece como parte de un proceso, no como una fuerza autónoma de oposición. En el Salmo 109 encontramos otra situación en la que se invoca a un Satán. Un hombre afligido por sus enemigos pide a Yahvé que designe contra su perseguidor a un acusador. Aquí el Satán es presentado como un instrumento para hacer justicia, no como un agente de mal independiente. El mismo esquema se repite en Crónicas 21, versículo 1, donde el Satán incita a David a realizar un censo, acción que provoca la ira de los Elohim. Aunque este acto tiene consecuencias negativas, no se presenta como una rebelión contra Dios, sino como una intervención que desencadena un proceso dentro del marco de la voluntad divina.
Un relato especialmente ilustrativo es el de Balaam, en el libro de Números. En este episodio, un malaj de Yahvé se interpone en el camino del profeta para impedir su avance. La escena es notable por su carácter concreto y casi físico. El mensajero se coloca en el camino, obliga al animal a desviarse y provoca incluso que Balaam resulte herido. En este contexto, el malaj actúa claramente como un satán, es decir, como un opositor. No se enfrenta a la voluntad de Dios, sino que la ejecuta. Su intervención tiene como objetivo corregir el rumbo de Balaam y obligarlo a actuar conforme a las instrucciones divinas. A partir de todos estos ejemplos, se pueden establecer dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, el Satán no es un individuo definido ni un ser con identidad propia y autónoma. No es un nombre propio, sino una función que puede ser desempeñada tanto por seres humanos como por los malajim. En segundo lugar, y esto es aún más importante, el Satán no es un enemigo de Dios. Lejos de oponerse a él, actúa en conformidad con su voluntad y cumple fielmente la tarea que se le asigna. Por todo ello, no es posible identificar de manera clara y definitiva al Satán con una figura única que encarne el mal absoluto o que lidere una supuesta rebelión contra Dios. Más bien se trata de un rol funcional dentro del propio orden establecido. Lucifer. A lo largo del tiempo, la tradición religiosa ha tendido a confundir dos figuras distintas, Satán y Lucifer. Esta asociación, muy extendida, no surge directamente de los textos bíblicos, sino de interpretaciones posteriores que acabaron fusionando ambos conceptos. El término Lucifer proviene del latín lucifer, formado por lux, que significa luz, y ferre, llevar. Su significado literal es, por tanto, portador de luz. En su origen esta palabra no tenía un sentido negativo, sino que se utilizaba incluso para designar al planeta Venus, cuando aparece al amanecer, anunciando la llegada del día. Sin embargo, en la tradición popular, Lucifer pasó a ser entendido como un ser luminoso pero maligno, identificado con el jefe de los demonios y el señor del inframundo, lugar al que irían las almas condenadas. Esta imagen no nace directamente del texto bíblico, sino de una interpretación desarrollada dentro del pensamiento judeocristiano. Según esa interpretación, Lucifer habría sido el más brillante de los ángeles antes de rebelarse contra Dios. A raíz de esa rebelión, habría sido expulsado del cielo y se habría convertido en el adversario por excelencia, es decir, en Satán. Esta idea fue sostenida por importantes pensadores cristianos como Jerónimo, Tertuliano, Orígenes, Gregorio Magno, Cipriano de Cartago, Bernardo de Claraval y Agustín de Canterbury. Todos ellos coincidían en que Lucifer, identificado con Satán, y sus seguidores habían sido originalmente ángeles en un estado celestial, del cual habrían caído por orgullo. De este modo, los llamados padres de la Iglesia establecieron una equivalencia entre el Lucifer mencionado en el libro de Isaías y el Satán, que aparece en otros textos bíblicos, como el libro de Job o los Evangelios. Esta identificación se consolidó con el tiempo y pasó a formar parte tanto de la teología como de la tradición popular. Para comprender el origen de esta interpretación, es necesario examinar los pasajes bíblicos en los que se basa, comenzando por el capítulo 28 de Ezequiel. En este texto, el profeta Ezequiel se dirige al rey de Tiro y le transmite un mensaje de Yahvé. Lo reprende con dureza por su orgullo y anuncia su caída inevitable. Según el relato, serán pueblos extranjeros quienes lo derrotarán y le darán una muerte violenta. Tradicionalmente, se ha interpretado que este rey es arrojado al inframundo. Sin embargo, el término hebreo utilizado es shahat. No significa realmente inframundo, sino más bien fosa o pozo, como los que se empleaban para atrapar animales. Esto cambia notablemente el sentido del pasaje. No se trata de una caída en el mundo espiritual, sino de una derrota y muerte en un contexto completamente humano. El texto describe cómo el rey será abatido, arrojado a una fosa y finalmente muerto, incluso en lo profundo de las aguas, expresión que aparece como Belev Yamim. La secuencia sugiere que primero es capturado y luego ejecutado. A continuación, el relato adopta la forma de una lamentación. En ella, el rey de Tiro es comparado simbólicamente con un querubín del Edén,
que pierde su posición privilegiada debido a su orgullo. Este orgullo lo lleva a cometer abusos, profanar lo sagrado y acumular faltas irreparables. Este pasaje fue presentado posteriormente como una referencia a Lucifer. Sin embargo, una lectura atenta muestra que no hay en él ningún elemento que obligue a hacer tal identificación. Se trata de una figura humana, no de un ser espiritual. Además, el castigo que se describe es definitivo. El rey será destruido y reducido a cenizas. En otras palabras, dejará de existir. Este detalle es fundamental, ya que contradice la idea de un ser espiritual como Satán, que por definición no desaparece. Por ello, la identificación entre este personaje y Lucifer resulta insostenible. El segundo texto clave es Isaías 14. En este pasaje aparece la famosa expresión: «Como has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora». A partir de esta frase se construyó toda la doctrina sobre Lucifer. El personaje descrito en este texto se presenta como alguien extremadamente poderoso, que aspira a elevarse hasta lo más alto y a igualarse con el Altísimo, denominado Elión. Sin embargo, su soberbia es castigada y es derribado y humillado. Los teólogos establecieron una relación entre este pasaje y otro del Nuevo Testamento, donde Jesús afirma haber visto a Satán caer del cielo. A partir de esta comparación, concluyeron que ambos textos se referían al mismo acontecimiento y que por lo tanto Lucifer y Satán eran la misma entidad. No obstante, esta conclusión se basa únicamente en la asociación de dos textos que en realidad no están vinculados entre sí. Ningún pasaje bíblico afirma explícitamente tal identificación. De hecho, el contexto de Isaías 14 muestra que no se está hablando de un ser espiritual, sino de un gobernante humano. El texto tiene un carácter satírico y está dirigido contra un rey arrogante que creyó poder elevarse por encima de todos. El profeta invita al pueblo a ridiculizarlo mediante un mashal, es decir, una sátira o proverbio. Este personaje, que en otro tiempo fue poderoso y temido, aparece ahora como alguien derrotado, reducido a la condición común de los mortales. Su caída no es celestial en sentido literal, sino una imagen poética de su pérdida de poder. Diversas interpretaciones han intentado identificar a este rey. Algunos lo asocian con Nabónido, pero es más probable que se trate de Jerjes, el rey persa cuyo gobierno marcó el fin de un periodo de relativa estabilidad para el pueblo de Israel. En este contexto, el pasaje refleja acontecimientos históricos concretos, conflictos políticos, derrotas militares y la muerte del monarca. También responde a la propaganda del propio rey, quien se presentaba como destinado a la grandeza, tanto en esta vida como en la futura. Así, el mensaje de Isaías no trata sobre un ángel caído, sino sobre un gobernante humano cuya arrogancia ha sido castigada. Sin embargo, la imagen del lucero de la mañana fue reinterpretada por los padres de la Iglesia como una referencia a un ángel llamado Lucifer. A partir de ahí se desarrolló la idea de su caída y su identificación con Satán. Esta interpretación alcanzó su forma más elaborada en la tradición teológica posterior, especialmente en el pensamiento de Tomás de Aquino, quien vinculó esta figura con el llamado Mysterium Iniquitatis, es decir, el misterio del mal en el mundo. En conclusión, la figura de Lucifer, tal como se entiende habitualmente, no proviene directamente del texto bíblico, sino de una construcción interpretativa que combina distintos pasajes y les atribuye un significado que originalmente no tenían. Conclusiones. Al llegar al final de este recorrido, es posible comprender con mayor claridad el sentido original de los textos. Un pasaje que en su contexto estaba dirigido a un rey histórico, probablemente Jerjes, fue, con el paso del tiempo, reinterpretado y aplicado a la figura de Lucifer. Esta transformación no surge de una lectura directa y fiel del texto bíblico, sino de una construcción teológica posterior, elaborada de manera compleja y en muchos aspectos poco consistente. Ante este hecho, surge inevitablemente una pregunta. ¿Nos encontramos ante un malentendido sincero, fruto de la interpretación, o ante un intento consciente de fundamentar, mediante las Escrituras, la idea de un ser que gobierna el inframundo y recibe a los pecadores tras la muerte? La respuesta no es sencilla y puede quedar abierta a la reflexión. Sin embargo, lo que sí parece claro es que el texto bíblico en su forma original no sostiene esa imagen tradicional. En efecto,
La representación de Satán o Lucifer como el príncipe de los demonios, el gran adversario, el señor del inframundo, pertenece más a la tradición posterior que al contenido propio de la Biblia. Dichas ideas, aunque profundamente arraigadas en la cultura religiosa, no aparecen de manera explícita en los textos. En lo que respecta al término Satán, el análisis lingüístico permite comprender que no se trata de un nombre propio, sino de una función. Designa un papel concreto, el de adversario o acusador. Este papel puede ser desempeñado tanto por seres humanos como por los malajim, es decir, los mensajeros. No se refiere, por tanto, a una entidad espiritual autónoma, dotada de voluntad propia y destinada a oponerse a Dios. Desde esta perspectiva, el Satán no es un ser al que deba temerse como fuente independiente del mal, ni una figura a la que se pueda recurrir para invocar fuerzas oscuras. Es más bien una función dentro de un marco narrativo y teológico determinado. Del mismo modo, el llamado Lucifer del libro de Isaías no guarda relación con este concepto. Su figura pertenece a un contexto distinto, ligado a la crítica de un poder humano y no a la descripción de un ser espiritual maligno. Así, el análisis invita a distinguir entre el contenido bíblico y las interpretaciones que a lo largo del tiempo han ido configurando una imagen que, aunque extendida, no corresponde con el sentido primitivo y original de las Escrituras. A suscribirte, dejar tu mensaje y darle me gusta. Nos vemos en el próximo capítulo.